Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este subprograma Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Creo que para nosotros, como para usted, va a ser de mucha reflexión esto de vivir para Dios. Es una situación que a veces, como el pecado nos ha alejado tanto de lo que es la vivencia, la comunión con Dios, que nos cuesta a veces pensar, pero hay no hacer esto, no hacer este otro, que nos ha gustado a veces hacer algunas cosas, las hemos llevado de por vida, a veces algunas situaciones de convivencia incluso. Sí, pero tú dices, nos ha gustado. Creo que tenemos que ser sinceros y hay cosas que todavía nos gustan. Pero el hecho de que no se practiquen, pero el pecado es agradable a nosotros. Recordemos que tenemos esa tendencia al pecado y el pecado nos es agradable. Pero debemos abstenernos porque nosotros sabemos que no está bien de acuerdo con lo que Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado. Claro, ahora la Biblia nos da algunos ejemplos de que no estuvieron ausentes algunos hombres de Dios en estas situaciones, porque repitiendo el texto de 1 Corintios 4:3, ¿te acuerdas? Decía, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, estamos en un campo enemigo y como campo enemigo vamos a sufrir las consecuencias de esa situación, pero no debemos andar como ellos, y esto nos va a traer unas situaciones bastante complejas. Estos textos que nosotros queremos considerar está el primero en 2 de Samuel 11:4. Quizás vamos a entender enseguida la situación. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, ahí tenemos, sí, pero ahí tenemos, eso nos recuerda inmediatamente el pecado de David. Si David estuviera vivo, ¿cuánto le pesaría esto? Porque creo que uno de los pasajes más mencionados y que más se recuerda es el pecado de David. Como si nosotros no cometiésemos pecado. ¿Ah? Y nosotros tenemos una escala de pecados que Dios no la tiene. Por ejemplo, nosotros encontramos que un pecado tremendamente grave es lo que cometió David. Pero la mentira que nosotros decimos, eso no es tan grave, eso es algo que perfectamente se puede pasar por alto. Sin embargo, debemos recordar que eso es pecado y el pecado merece la muerte. Entonces, aquí nos hace pensar en este pecado de David. Ahora, fíjate, si eso lo llevamos al día de hoy, si no hubiese sido porque David cometió también asesinato, eso habría pasado por alto. Eso hoy día ya no es pecado. ¿Ah? Bueno, esta situación es bastante grave, pero estos textos nos dicen que Pedro está enfocando que vivir para Dios significa que esas cosas no deberían estar ni siquiera en nuestra mente. Jesús dijo, oíste que fue dicho que no deberías codiciar la mujer de tu prójimo, pero yo te digo que si tú miras, estás entrando en un problema ya serio. Claro. Ahora, permíteme hacer una aclaración, no sea cosa que alguien piense que yo dije que ya esto no era pecado. De acuerdo al mundo, claro. No es, la Biblia nunca ha dicho de que ha dejado de ser pecado. De acuerdo a la sociedad, esto es algo tan común, tan normal, tan de cada día, que David pasa desapercibido prácticamente. Entonces, pues, en ese sentido, pero la Biblia, sigue siendo muy fuerte la aseveración y el llamado a mirar estas cosas, porque esta situación, yo estoy pensando, por ejemplo, y esta mujer no se resistió, y fíjate que el texto ni hay indicios siquiera de que ella fuera que era bella, atractiva, dijera no sé, pero te fijas que... Pero recuerda que era el rey el que la mandó llamar y, claro. y tenía poder y pareciera que se entregó a David sin resistencia siendo casada, fíjate, con las pero es que tenía que someterse, era el rey. Claro. Él tenía el poder. Por eso que él fue el castigado, pero ella también de alguna manera, porque si tú miras la historia, tuvo sus resultados nefastos, aunque ella después va a dar un hijo que va a tener buenas consecuencias. Fíjate qué lindo eso que Dios puede trastocar o cambiar
la insensatez a veces del ser humano en algo bendito, bueno. Ahora, fíjate, hay algo que también deberíamos mencionar. Es el hecho de que ahí en Pablo, hablando en 1 Corintios capítulo 5, verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estamos hablando de una situación de David y ahora nos trasladamos al Nuevo Testamento, en la iglesia cristiana que ha salido, está con el mismo problema. Ese es el problema, que estamos hablando de una iglesia, porque si dijéramos afuera, bueno, afuera puede ocurrir cualquier cosa, pero estamos hablando de la iglesia. Dice, entre ustedes, el problema está entre ustedes. Por eso que hace notar que ni aún se nombra entre los gentiles. Fíjate, para ellos es difícil. Ahora, esto está ocurriendo en la iglesia. Ahora miramos a Samuel en el Antiguo, miramos en el Nuevo Testamento una situación, y ahora pasamos al Antiguo Testamento y vemos una situación que yo creo que se está dando muy fuertemente en nuestra sociedad. Qué triste situación es la de Génesis 19:5. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí la expresión conocer no es la expresión que quizás usted entiende cuando dice, me gustaría conocerte como eres. No está hablando de eso. Están hablando de varones y de otros varones que buscan a un varón para tener una relación íntima con esa situación. Eso lo podemos entender mejor cuando leemos que Adán conoció a su mujer y tuvo un hijo. Claro. Entonces, en ese sentido. Ahora, lo que más me llama la atención de este incidente es que cuando ellos fueron heridos, dice, por los ángeles, y quedaron ciegos, todos quedaron ciegos. Ellos, ¿qué habrían hecho? Yo creo que alguien que queda ciego, a lo mejor se va a su casa, trata de buscar sanidad, no sé, tiene una reacción diferente. Pero ellos, dice que ciegos y todos, seguían buscando la puerta porque querían consumar lo que ellos, a lo que ellos habían venido. Entonces, ellos estaban ciegos antes de perder la vista. Esta enfermedad que tenían los había cegado, este pecado que estaba tan dentro de ellos, la lascivia los había cegado. Entonces, nosotros podemos ver que el pecado siempre ciega. La verdad que el pecado siempre ciega. Y aquí podemos verlo mejor en este incidente. Y finalmente podemos mencionar lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Bueno, estos 23,000, la verdad que el texto de Números 25:9 habla de 24,000 por causa de fornicación. Fue lo que sucedió en Baal Peor. Recordemos lo que había hecho, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero así rápidamente, Balaam fue invitado por Balac para que maldijese al pueblo, no pudo maldecirlo y él le dio la fórmula y le dijo que las mujeres invitaran a los israelitas, y eso fue lo que hicieron, y ahí se produjo este problema, y por causa de este problema, por causa de fornicación, cayeron en un día 24,000 que el Señor le quitó la vida precisamente por eso. Quizás usted lo lea con detención los antecedentes, pero es terrible lo que pasó, víctima, o sea, producto de un pecado. Número 25:9. 25:9. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Como cristianos debemos ser cuidadosos, especialmente en este tema delicado, para asegurarnos de sacar primero la viga de nuestro propio ojo y entonces ver bien para sacar la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.